que el amor es un oficio. Envejecer puede ser algo hermoso. El movimiento forma parte de mi vida. La voluntad en varias direcciones. La naturaleza humana es imperfecta. No se dan cuenta de lo que hay que trabajar. Te ayuda a hacer que sientas. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. ¿Dónde son estas serranas del Pinar de Avilaso? Del Pinar de Avilaso. Qué bien bailan las serranas, de donde traerán el sol. De donde traerán el sol. De la villa de amor, madre, de la villa del amor, del Pinar de Avilaso. ¿Dónde son estas serranas del Pinar de Avilaso? Del Pinar de Avilaso. Yo lo que veo que todo lo que está ocurriendo es para bien. Lo que pasa es que es jodido, perdón por la expresión. El tema de la crisis, al que le ha dado el leñazo, le dio y hay vidas destruidas. Antes había a lo mejor una zona de medianía, pero ahora la cosa está cruda y es o espabilas del todo o te hundes del todo, ¿no? No es tanto un ten con ten, ¿no? Yo lo veo un poco así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rafael Álvarez el Brujo. Ahí lo tienen. Ahí está el Brujo. Ha hecho Francisco de Asís, Ulises, el Quijote. Y lo ha hecho mejor que nadie. Un juglar del siglo XXI. Dice que es un juglar del siglo XXI que levanta la vida y ensancha el alma. Rafael, dices tú que por mucha crisis que haya, a la gente, a pesar de la crisis, le gusta y quiere que le hablen de las cosas del alma. Bueno, sí, yo creo que hay una excesiva información de cuestiones relacionadas con la vida física, material, con el dinero, el trabajo, la economía, las diversiones, el ocio, la satisfacción inmediata de los impulsos, ¿no? El cuerpo, el botox, la cirugía estética, el fitness, la gimnasia, la imagen, tal. Pero hay una deficiencia de expresiones relacionadas con la vida interior de las personas. Y solamente algunas minorías, algunos místicos o intelectuales o artistas o buscadores se interesan por estas cuestiones, cuando yo pienso que son las verdaderas cuestiones esenciales. Lo más importante de la vida de un hombre o de una mujer es la vida del espíritu, ¿no? La vida integral, ¿no? La vida que incluye la vida económica o la vida física y la vida de la salud del cuerpo, pero también el psiquismo, la mente y otras funciones todavía más profundas, ¿no? Que son espirituales, ¿no? Y de eso hay una enorme deficiencia, pero cuando tú haces una obra de teatro basada en mitos antiguos que están relacionados con estos anhelos y estas necesidades, estos mitos que pueden ser la Odisea, el Quijote o el Evangelio de San Juan, grandes textos, pues tú ves que la gente se queda así, como diciendo, háblame más de esto, que no sabía yo que esto, en fin, que había también esta dimensión de las cosas. Y ves a la gente sencilla, a la gente de los pueblos, de teatros de pueblo y tal, que se quedan encantados y que parece que quisieran que se les hablara más del alma. Tú haces meditación, ¿verdad? Sí, yo hago meditación.
desde hace mucho tiempo, desde hace años, sí, sí. Bueno, tú has hecho de todo, tú has sido hippie, comunista, yo creo que anarquista también. No, Anarquista, bueno, es que a lo largo de la vida pasa uno por diferentes momentos, etapas, de una manera o de otra, en función también del desconocimiento. Tú vas entrando en cosas por desconocimiento y vas saliendo de ellas por conocimiento. ¿Entiendes? Te metes en un lío porque eres joven y te metes en un grupo, en un partido político, en una moda, en una manera de pensar, porque necesitas experimentar. Pero una vez que ya vas conociendo cosas, se van produciendo las decepciones, que en realidad son formas de adquirir conocimiento. Te decepcionas porque realmente ves que aquello no es lo que pensabas y esa experiencia ya está cumplida, eso ya está pasado. Y en ese sentido sí he pasado por mi generación, por el ámbito de donde yo vine a estudiar en Madrid, por los años que tengo, por todas esas cosas, como pasas por la movida madrileña, pasas por el momento comunista en la época de Franco, que era una forma de ser antifranquista, el Partido Comunista, los hippies, la movida, no sé qué, hasta que llegas a un punto en el que ya dices, bueno, ya soy mayor para tanta tontería, ¿no? Ahora a ver qué es lo que pasa. Pero tú llegaste a Silos y ahí cambió tu vida, ¿verdad? Cuéntanos esa experiencia. Sí, yo tuve una historia fuerte con el monasterio de Silos, en el sentido de que cuando tenía 33 años, inicié con unos amigos míos un viaje para conocer el monasterio. Y nunca llegamos a llegar al monasterio porque a la altura de Aranda, de Duero, el coche se salió de la autovía y hubo un accidente fatal. Murieron 2 de los chicos que iban allí, el conductor, yo iba al lado del conductor y otro que iba atrás y su novia, que era alemana, una chica alemana. Total, nos salvamos solamente la alemana y yo. Y de una forma absolutamente milagrosa. El coche voló 7 o 8 metros, las puertas se abrieron y cada uno salió disparado en una dirección completamente distinta. Y entonces eso se quedó ahí. Ya no quería yo saber más nada del monasterio de Silos, hasta que pasados como 15 o 20 años, estando de gira por Burgos, haciendo el Avaro de Molière en el Teatro de Burgos, en el Principal, ¿no es? Sí, el Principal de Burgos, me acerqué allí una tarde de primavera y tuve ahí una experiencia fuerte, ¿no? de reencuentro conmigo mismo y con el momento aquel, y con el instante aquel. Estaban allí los monjes cantando vísperas. Era un día de primavera florida y ahí tuve una fuerte llamada, ¿no? Y desde entonces voy mucho al monasterio y conozco a los monjes y he pasado allí largas temporadas. He cultivado esa llamada, ¿no? He querido escucharla y dejar que crezca dentro de mí esa llamada, ¿no? A mí me da un poco de pudor, Cuando eso no nace de verdad, cuando eso nace de verdad profundamente desde dentro, tú hablas de Dios en cualquier sitio sin ningún pudor, porque eso viene de lo profundo, es una voz que te dice, ahora aquí, di esto y tú obedeces y la dices sin ningún complejo ni nada. Ahora mismo hay un debate permanente con respecto a todo. Si el ministro le pone una cruz o una medalla a la Virgen, sí, siempre va a haber alguien que se ofenda y tal. Y yo pienso que es mejor llevar estas cosas dentro y que se manifiesten a través de gestos, pero no de una manera directa, y que vean los demás de una manera indirecta por tus acciones, por tu irradiación, por tu emulsión, por eso que llevamos todas las personas. ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿No son tiempos de discreción estos? Bueno, yo creo que lo que hace falta es discreción, pero también en el juicio a los demás, ¿no? A lo mejor tú dices, mira, ese que desvergonzado es y tal, y es sencillamente uno que tiene otros pensamientos, otros prejuicios y otras cosas en la cabeza, y si tú entraras en su mundo, a lo mejor no dirías qué desvergonzado, sino qué lástima, o qué genial, o qué tonto, o qué, en fin, o qué otra cosa, ¿no? Que el mundo es muy grande
y hay muchas cosas y hay mucha gente y yo pienso que la discreción es una cualidad que uno debe de cultivar no tanto en relación con los demás, sino con uno mismo. Ser discreto frente a ti mismo. Converso a solas con el hombre que siempre va conmigo, esa discreción machadiana, ¿no? Que es muy castellano, aunque él era andaluz. ¿En qué lecturas andas ahora, Rafael? Pues estoy leyendo a Santa Teresa de Jesús, porque biografías y tal, porque voy a hacer un espectáculo para el 5º centenario y estoy en esa época también leyendo detalles históricos de la vida del siglo XVI, de la época aquella, y es impresionante. Eso, habría que estudiar profundamente eso para saber mucho de lo que está ocurriendo ahora en España, ¿no? Para saber mucho de lo que está ocurriendo ahora. A ver, explícanos, que esto es interesante. Pues, bueno, lo que yo veo ahí es que aquí ha habido siempre como mucho miedo al libre pensamiento, porque pienso que Santa Teresa era una libre pensadora, una mística, ¿no? El místico es siempre peligroso, porque puede que experimente algo que no se ajusta al dogma. Puede que entonces el místico tiene una vivencia. La vivencia es siempre salvaje, entre comillas, ¿no? La vivencia no se ajusta a un patrón necesariamente, no es previsible, ¿no? Entonces, en esta época había muchas corrientes intensamente espirituales y esto era de una riqueza inmensa y muchas de ellas venían del elemento judaico transmutado en catolicismo por la represión y las conveniencias y todo el momento histórico, y del elemento morisco y tal. Eso ya sabes que Américo Castro lo estudia muy bien y lo explica muy bien. Y yo pienso que los españoles tenemos una fuerte dificultad para la tolerancia, somos intolerantes. Somos muy intolerantes, somos cotillas, somos poco discretos en eso. Juzgamos con facilidad a los demás y nos gusta pelear, discutir. Nos gusta discutir, nos gusta, ¿sabes? Somos peleones. Somos peleones. Santa Teresa era peleona. Santa Teresa yo creo que no era peleona. ¿No? Yo creo que lo que es que ella iba a lo suyo. Y entonces cuando alguien va directamente hacia su destino, necesariamente tiene que pelear con los obstáculos que se ponen por delante, pero no buscaba la pelea. Muy interesante la vida de Santa Teresa y la vida de la época, ¿no? Las tensiones políticas que había en la época entre Castilla y Europa, bueno, pues son aleccionadoras. Y los comuneros pues eran los de las comunidades autónomas, que no querían pagar tantos impuestos directamente, ¿no? Querían más dinero para el presupuesto, como ahora los varones y todo ese tipo de cosas. Hay muchos paralelismos. Al final se repiten un poco las mismas cosas, ¿verdad, Rafael, en la vida? Pues porque lo esencial no cambia. Lo esencial es el hombre que está tratando de despertar de un sueño y que recibimos golpes oníricos y nos hacen un daño onírico. Esto es una frase muy del maestro Yogananda, Paramahansa Yogananda, un gran yogi que trajo la meditación a Occidente en los Estados Unidos entre las dos guerras y creó un interesante movimiento ahí y trabajó mucho por la búsqueda de la unidad esencial de la verdad en las grandes tradiciones religiosas. En ese blog que tienes y en el que te sigo y leo tus artículos y percibo últimamente que lanzas mensajes esperanzados, pero que a la vez estás preocupado. Bueno, preocupado cada vez estoy menos, la verdad, estoy menos preocupado. Fíjate que generalmente antes siempre solía venir los domingos por la noche a Madrid y los lunes me levantaba para ir al banco a ver cómo estaba la cuenta. Ahora ya ni me levanto. Ya digo, pues iré el jueves. Eso es un detalle de que hay menos ansiedad y menos preocupación y que en ese sentido
estoy más tranquilo y tal. El mensaje es esperanzador siempre. Todo esto es como una especie de tsunami, de una ola que hace que los que quieran despertar, los que quieran mirar hacia la luz, van a encontrar más facilidades, más impulsos, más pruebas, pero más facilidad para ir para allá, ¿no? Hacia el camino recto, hacia la luz, hacia un tipo de vida más sana a todos los niveles y de mejor calidad de vida y tal. Y los que no quieran lo van a pasar peor. O sea, como que se decantan mucho los dos polos. ¿Tú eres de los que piensa, Rafael, que las crisis nos ayudan a crecer? Bueno, ese es realmente hasta el sentido etimológico, creo, de la palabra crisis, sí, sin duda. Las crisis nos ayudan a crecer, pero si tú quieres crecer, si no la crisis es como el sufrimiento. El sufrimiento de por sí es absurdo, no significa nada. El valor del sufrimiento es la conciencia con la que encaras el sufrimiento. Volvemos al tema de la cruz, que se ha hecho del tema de la cruz como el machaque, ¿no? Lo importante de la cruz no es la cruz en sí, sino la forma en que Jesús encara el martirio, ¿no? Una cosa inevitable que es que te cogen, que te pueden coger. Le ha pasado a muchos hombres han muerto en la cruz y hay torturas en muchos sitios y actos crueles y tal, pero y la vida tiene momentos difíciles, pero es la actitud hacia eso, no es el sufrimiento de por sí. Si no hay esa actitud, si no hay una pregunta de esto, por qué, para qué y qué puedo hacer con este material, que es el sufrimiento, esa alquimia del sufrimiento, si no hay esa búsqueda de la transformación del dolor, o en conocimiento, o en belleza, o en compasión, o en arte, o en liberación, pero algo tienes que hacer con el dolor. Si el dolor es, joder, qué mal estoy, que me duele, qué putada, no significa, es fatal. Ulises, el viaje. Qué bien hiciste aquel papel. Bueno, Ulises la Odisea es una obra como con muchas significaciones, por no decir polisémica, que es una palabra un poco de pedantería, pero por lo tanto se adapta, la he hecho en Barcelona y Ítaca era para ellos la vuelta a la identidad colectiva nacionalista, ¿no? La haces en Sevilla y Ítaca es, yo qué sé, cada uno ve en Ítaca lo que quiere ver, ¿no? Es la multiplicidad de significados. Y por eso es una obra que tiene una pervivencia constante y es un clásico que siempre es actual y tal, porque Ítaca es un arquetipo de la mente, ¿no? Es un centro que puede adquirir un significado u otro completamente distinto, pero todos tenemos una necesidad de búsqueda, de la búsqueda eterna es Ítaca, ¿no? Y eso cualquier hombre, hasta el que busca dinero, es una forma de proyectar ese impulso sin el cual no puedes vivir. Mira, Paco de Lucía siempre buscaba más perfección, más. Tenía la angustia vital, decía Félix Grande, de una búsqueda permanente, como Picasso, ¿no? Eso puede llegar a ser hasta un hándicap, un vicio, ¿no? Una lacra. Terminaba un cuadro y le decían, ya está perfecto, y decía, no, hay que destruir esto y empezar otra vez, hacer otra copia nueva y tal, porque lo importante es el proceso, no el resultado. Pero también hay una adicción al proceso, lo mismo que hay una adicción al resultado. Es mejor un equilibrio, ¿no? El proceso es importante, pero llega un momento en que hay que soltar el proceso y te encuentras con el resultado. Y hay otros que todo lo contrario, no quieren el proceso, lo quieren ya, el resultado ya. También es otra forma de adicción de un sentido completamente distinto. Rafael, ¿y qué es lo que busca el brujo? Yo busco encontrar. Hay quien dice
Hay quien que dice al teatro de Jaén se va... que no es mi tierra andaluza. Hay quien dice que al teatro se va a buscar y a encontrar sentido. Por eso te decía que yo busco encontrar, porque eso de buscar, está bien, pero de vez en cuando hay que encontrar algo, si no es desesperante. Al teatro la gente viene a divertirse, a buscar cosas, hay cada uno, hay muchos niveles, diferentes lecturas del mismo hecho escénico y tal. Y el teatro es una cosa, es una gran oportunidad de comunicación con gente que decide ese día dejar 1 hora y media de su vida en tus manos para que tú la llenes con palabras, imaginaciones, fantasías, humor, poesía. Eso es un regalo increíble, ¿no? Que te digan, toma esta 1 hora y media y a ver qué me das. Esto creo que es un verdadero regalo, una verdadera maravilla, que ni siquiera un pintor como Picasso lo tiene, porque bueno, pinta una maravilla, o un escultor, un arquitecto, que es un objeto. Aquí no hay objeto, aquí es una dinámica fluida que acaba cuando acaba la función, y está en función de la gente que viene a darte esa 1 hora y media para que tú se la llenes con tus palabras y con tu presencia directa ahí. Hablas como un ser afortunado que tiene esa posibilidad. Soy un ser afortunado, muy afortunado, pero no en el sentido de que gilipollas son los demás, que ahora hay muchos afortunados yo soy un afortunado y ese es un gusano. Mira, ese gusano, yo soy un afortunado. Yo creo que la fortuna, el encontrarse con el tesoro que uno mismo es y con una satisfacción ya de tu vida, es una cosa que es de todos, de cualquier ser humano, Y hay gente que la encuentra y otros no, porque esto es un camino, ¿no? Esto es un camino. Yo tengo 63 años y yo no hablaba así hace 20, ni mucho menos hace 30, ¿entiendes? Por lo tanto, en ese sentido sí, soy un afortunado. ¿Qué dan y qué quitan los años, Rafael? Los años dan, mira, este pelo, con canas, lo dan los años, lo dan bueno, la experiencia es vuelta a lo mismo, ¿no? La experiencia que se transforma en conocimiento y en sabiduría, pues es un tesoro, una riqueza, pero si es solo una experiencia que se olvida y tal, no es nada, ¿no? Y luego pues te quitan vigor físico y te quitan gilipollez también, a veces te pones un poquito más normalito, más serio, ¿no? Más todo eso que ya sabemos, ¿no? Rafael Álvarez, el brujo, que tantas y tantas horas nos ha dado de reflexión y de divertimento y de alegría, un hombre de pensares y sentires hondos. Lo decía al principio y acabo igual, que aupa el vivir con su entusiasmo y con su buen hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, encantado, y un saludo para todos. Gracias, Rafael, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias también por estar allí una semana más. Nos vemos dentro de unos días. Hasta pronto. Vino amargo el que bebo por culpa de una mujer, porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, pero a llanto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra.